con la grabación. Muy buenas tardes, estimados participantes. Le damos la bienvenida al primer Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social. El día de hoy brindaremos exposición a cargo de la empresa Geogroup, con el tema Geogroup Desarrollo, Innovación y Fabricación de Sistemas de Protección y Estabilización contra Riesgos Geológicos, a cargo del conferencista, el ingeniero Rolando Romero. Le recordamos que debemos mantener desactivados sus micrófonos y cámaras para no interferir con la exposición. Recuerden que pueden realizar sus preguntas por medio del chat. Adelante, ingeniero, puede iniciar con su presentación. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, ingeniero, correcto. Perfecto, gracias, Mabel. Buenas tardes a todos a quienes se han conectado el día de hoy. De forma inicial, quiero agradecer al Instituto de Ingenieros de Mina por su apoyo y organización en lo que es la participación de Geogroup en el primer Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social, ¿ya? Entonces, como bien mencionaban al inicio la presentadora, el tema que veremos el día de hoy está relacionado a lo que es el desarrollo y la innovación y la fabricación de los sistemas de protección y estabilización contra riesgos geológicos que desarrolla Geogroup. Aquí tenemos una pequeña introducción con respecto a lo que es la agenda o el temario de la presentación propiamente tal, en donde partiremos con una introducción, posteriormente cuál es la base de Geogroup, haremos referencia a temas de movimientos de masa, las medidas de mitigación por parte de Geogroup, posteriormente las medidas de mitigación en su respectivo clasificación, tanto en lo que es hidro, rock, slope, underground, el tema de los drape, atenuadores, lo que es protección contra la corrosión, el tema de certificación, dimensionamiento, monitoreo y posteriormente y finalmente el alcance de Geogroup. Con respecto a la introducción, Geogroup pertenece al grupo Bruck, es un grupo de nacionalidad suiza. Este grupo tiene 3 divisiones, como ustedes pueden ver en la diapositiva, y Geogroup pertenece al grupo, a la división Bruck Road, con sus 3 compañías hermanas, como son Fazer, Bruck Lifting y Icone. El desarrollo, el segmento de desarrollo de Geogroup está orientado principalmente a lo que son soluciones contra riesgos geológicos y lo que son soluciones industriales y de seguridad. Aquí podemos ver en este pequeño póster o diagrama cuáles son las diferentes o los campos de acción en el cual Geogroup desarrolla sus actividades, como lo que son barreras contra flujos de detritos o huaicos, en la parte superior lo que son las barreras contra caídas de roca, lo que es sistemas de estabilización de taludes propiamente tal, sistemas de estabilización del manto de nieve,
en referencia a lo que son las soluciones industriales y de seguridad, tenemos lo que es fortificación con mallas de acero de alta resistencia para lo que es el control de desprendimiento y estallidos de roca, en lo que es minería subterránea, y lo que es también el desarrollo y la fabricación de las barreras de protección para lo que es los circuitos de Fórmula 1 y Fórmula E. La presencia global de Geogroup, ustedes ya pueden ver, está prácticamente a nivel global su desarrollo. Tenemos en este momento 7 fábricas de producción en 4 continentes, y para el Perú estamos desarrollando el mercado en conjunto con nuestro representante, la empresa Tecnología de Materiales. El equipo de Geogroup en el Perú está compuesto por quien les habla, Rolando Romero, como Country Manager, y a la vez por Gabriel von Rickenbach, quien es el gerente general para América. Y en el desarrollo conjunto con nuestro representante, con la empresa TDM, desarrollamos el mercado y asesoramos a través tanto del área técnica como del área comercial. Con respecto a la base de la fabricación de prácticamente todas nuestras soluciones de protección y estabilización se basan en el acero de alta resistencia. El acero de alta resistencia es un acero el cual tiene un alto límite elástico con una resistencia que llega a los 1770 megapascales o newton por milímetro cuadrado en relación a un acero convencional o acero dulce que tiene una resistencia inferior a los 500 megapascales. ¿Ya? ¿Qué nos permite este acero de alta resistencia? Una excelente relación resistencia-peso, una mayor capacidad de controlar las cargas o los empujes y a la vez el control de las deformaciones y una eficiente transferencia de esfuerzo. Aquí tenemos un ejemplo en donde podemos ver cómo para poder igualar resistencia y ocupando un acero de baja resistencia, es decir, de 500 megapascales, obligadamente tengo que duplicar el diámetro a utilizar y por ende prácticamente cuatriplicar el peso del material, ¿ya? En relación a un acero de alta resistencia de 1770 solamente necesito 3 milímetros de diámetro. Aquí vamos a ver unos ensayos, los cuales nos permitirán ver de forma gráfica cómo es el comportamiento de un acero de baja resistencia en relación a un acero de alta resistencia. Como pudieron ver en el video, el bloque impacta sobre una malla de acero de baja resistencia y como pudieron ver en el momento del impacto, la malla no tiene la capacidad de absorber la energía y de detener el bloque, generándose a la vez la ruptura de la malla. Aquí tenemos un ejemplo de la misma malla, pero con refuerzos de cables horizontales. Independiente del refuerzo de estos cables horizontales separados a 30 centímetros, podemos ver cómo también el bloque, la malla no tuvo la capacidad de poder detener el bloque y absorber la energía en el momento del impacto, produciéndose también la rotura de la malla. Bueno,
En el ensayo que vimos recientemente es una malla de un diámetro de 3 milímetros de espesor, el cual en el momento del impacto del bloque, esta tiene la capacidad de absorber la energía y a la vez detener el bloque sin sufrir deformaciones. Y finalmente vemos una malla de acero de alta resistencia, pero con un diámetro mayor de 4 milímetros de espesor, el cual al momento de impactar vemos que incluso los rebotes del bloque son mucho más altos por la mayor resistencia de la malla, y a la vez la malla tampoco tiene deformaciones ni presenta deformaciones al momento de detener el bloque. Con respecto a los movimientos de masa, estos movimientos de masa, como podemos ver, están representados por avalanchas de roca, los debris flow o huaicos propiamente tal, problemas de deslizamientos superficiales, problemas de colapsos en los márgenes, temas de inestabilidad en taludes, y estos tipos de movimientos de masa principalmente son desencadenados por los siguientes factores, como la gravedad, sismicidad, meteorización, erosión y socavación, la hidrogeología, el clima y la hidrología, lo que se refiere a precipitaciones convectivas y estratiformes, espesores de cobertura vegetal, geomorfología, pendiente y relieve, y finalmente, y no menos importante, el efecto antrópico, que son las cargas impuestas, es decir, las actividades generadas por el hombre. Aquí tenemos también, o vemos un cuadro con los diferentes tipos de deslizamientos con respecto a lo que son los flujos de detritos, tanto flujos granulares como flujos de lodo, lo que son deslizamientos en taludes de roca, ya sea deslizamientos o mecanismos de falla como volcamiento, planares o cuñas, y lo que son inestabilidades, ya sean de tipo superficial o global. Con respecto a las medidas de mitigación, estas medidas de mitigación se enfocan y se desarrollan en relación a los movimientos de masa que vimos anteriormente, y aquí encontramos en donde GeoBrook ha hecho una división en soluciones de protección y soluciones de estabilización. En las soluciones de estabilización tenemos los sistemas de estabilización en referencia a lo que son inestabilidades parciales o superficiales, posteriormente sistemas de estabilización ya para mecanismos de falla de tipo global o de mayor profundidad, lo que son sistemas de barreras para lo que es la estabilización del manto de nieve, una solución que no tiene desarrollo prácticamente en el Perú. Con respecto a la aplicación, o una de las aplicaciones que tienen las barreras de flexibles contra flujos de detritos, tenemos lo que es la estabilización de los márgenes y lo que es corrección hidrológica para este tipo de solución, y lo que es la estabilización del macizo rocoso en lo que es minería subterránea mediante mallas de acero de alta resistencia e instalación mecanizada. Con respecto a las soluciones de protección, tenemos las barreras dinámicas contra caídas de roca, los sistemas drape o mallas cortina o mallas de guiado, los atenuadores, que es una combinación de una barrera dinámica y un sistema drape, los deflectores, los cuales tienen la cualidad de
generar un sistema de autolimpieza, es decir, cuando el bloque impacta la membrana flexible, este bloque cambia su dirección a un área de depósito en la cual no va a generar ningún tipo de peligro. Los amortiguadores, los cuales principalmente están orientados a la protección de túneles falsos o cobertizos, generando la absorción de la energía del bloque y disipando esta energía sin que la estructura se vea dañada. Posteriormente tenemos las barreras contra deslizamiento superficiales y las barreras contra flujos de detritos en el caso de la aplicación de estos sistemas en lo que se refiere a protección de vías humanas e infraestructuras. Ahora iremos viendo de forma puntual cada tipo de sistema de protección o de estabilización. Con respecto a lo que son los sistemas de protección contra flujo de detrito, primero que nada, saber qué es lo que es un flujo de detrito de forma muy superficial no es más que la combinación de un material sólido compuesto por suelos, principalmente gradas, sedimentos o bloques, los cuales pueden estar o se pueden encontrar en la cuenca de captación de una quebrada o en la trayectoria del cauce propiamente tal, y en la combinación con el agua proporcionada por las precipitaciones en la mayoría de las veces, se forma esta mezcla saturada, y esta mezcla saturada viene a transformarse en el debris flow o el huaico. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando el agua encuentra este material suelto, como comentaba anteriormente? Bueno, hay un alto riesgo tanto para las personas como también para las infraestructuras. En la primera imagen podemos ver en donde había un puente, el cual fue totalmente absorbido y destruido por este flujo de detrito, y en la segunda imagen podemos ver cómo el flujo de detrito interfiere y cierra prácticamente la vía de paso en una carretera. Y aquí vemos en el área de depósito prácticamente cómo el flujo de detrito genera un gran daño de destrucción a esta área poblada, es decir, es un área la cual no contaba con un sistema de protección en la trayectoria del flujo antes de llegar a la zona poblada o zona de depósito. Soluciones. Con respecto a esto, Geogrup ha desarrollado barreras flexibles. Estas barreras flexibles tenemos dos tipos, las barreras UX y las barreras BX. Las barreras BX, su cualidad es que en el ancho superior, entre margen y margen, no podemos sobrepasar los 15 metros, ¿ya? Y las barreras UX en el ancho superior tampoco podemos sobrepasar, incluso podríamos llegar hasta los 30 metros, pero no sobre 30 metros de longitud, ¿ya? Y se adicionan, como pueden ver ustedes, dos postes y dos perfiles de acero, los cuales permiten mantener la altura del nivel de la barrera debido a la superior distancia que hay en el ancho superior, y también un control de lo que es la deflexión de la membrana flexible en el momento de ser impactada por el huaico o el flujo de detrito propiamente tal. Aquí tenemos un detalle de la composición de una de estas barreras. La membrana flexible, la cual está compuesta por esta red de anillo roco, fabricada en acero de alta resistencia de 1770 Newton por milímetro cuadrado. Los postes propiamente tal, los diferentes niveles, los cables inferiores, intermedio inferior, intermedio superior, el cable superior y los cables de la aleta, principalmente las placas contra la abrasión, las cuales tienen la finalidad de proteger los cables superiores, y los anclajes de cable espiral, los cuales son los elementos que conectan el terreno con la barrera flexible.
Aquí tenemos una vista de una planta, de un poste y cómo están orientados y anclados hacia aguas arriba desde el punto de instalación de la barrera los cables tensores de los postes. Y un perfil de cómo es la postura y colocación del poste propiamente tal y el cable tensor que va anclado hacia el monte y nos muestra también la orientación y el ángulo que deben tener las cabezas flexibles de los anclajes de cable espiral. Con respecto al rango de estas barreras tipo estándar ya, es decir, que están estandarizadas o homologadas, tenemos las barreras UX, que vamos desde los 60 kilonewton en máxima presión de impacto por metro cuadrado hasta los 180 kilonewton por metro cuadrado. Habíamos dicho anteriormente que podemos y no debemos sobrepasar los 25-30 metros en su ancho superior. Es un sistema que incluye postes y las alturas de fabricación están en un rango de 4 y 6 metros. En relación a lo que son las barreras BX, como habíamos visto, no puede superar en el ancho superior los 15 metros. Vamos desde los 80 hasta los 160 kilonewton por metro cuadrado en lo que se refiere a la máxima presión de impacto. Y también aquí muestra el tipo de anillo que conforma la red rojo, que es la membrana flexible de acero de alta resistencia. Y este tipo de barrera también está en 4-6 metros y no incluye postes. También hoy en día ya podemos realizar diseños no estandarizados con anchos mucho mayores y diseños especiales que se adaptan principalmente a lo que es la topografía que podemos encontrar en algún punto de la quebrada propiamente tal. Con respecto al concepto de dimensionamiento, aquí les voy a mostrar cómo funcionan estas barreras flexibles en relación a los casos de carga. Los casos de carga son principalmente tres. Uno es la parada o la retención del material sólido. El material sólido es retenido por la barrera, por la membrana flexible. El agua sigue su trayectoria hacia aguas abajo y también se produce un drenaje de la presión hidroestática y posteriormente ya cuando la barrera tiene la máxima capacidad de retención, esta barrera tiene que ser capaz de soportar una sobrecarga o un overflow, ¿sí? Flujo de detrito que pasa por encima de la barra. Es decir, la barrera tiene que tener capacidad de poder... ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí, ingeniero, ahora sí. Ok. La barrera tiene que tener la capacidad de poder soportar, primero, un impacto dinámico, posteriormente tener la capacidad de poder soportar una carga estática, que es el material retenido por la membrana flexible, y finalmente, cuando ésta tiene su máxima capacidad de retención, poder soportar una sobrecarga, que es este overflow que pasa por encima de la barrera. Y en ese punto, ¿qué pasa con la barrera? Se transforma en un disipador de energía. Con respecto a su aplicación, estas barreras tienen dos orientaciones, una la que es corrección hidrológica, en lo cual se busca estabilizar y proteger los flancos y la base del cauce y disminuir la pendiente del cauce propiamente tal como vemos en la imagen. Y el otro tipo de aplicación es la protección contra lo que es infraestructura y lo que son vidas humanas. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación con respecto a la corrección hidrológica. Este es un proyecto en Suiza, en Merdonson, en donde se instalaron estas tres barreras en multinivel. Posteriormente de que se produjeron los flujos de detrito,
Estas fueron totalmente llenadas y retuvieron su máxima capacidad de retención conforme a diseño y se transformaron en disipadores de energía, con el objeto de poder estabilizar los flancos o los márgenes, la base del cauce, y así poder proteger y estabilizar la base de este dique de hormigón, el cual estaba hacia aguas arriba. Con respecto a lo que es protección contra infraestructura y vidas humanas, aquí tenemos lo que es hoy en día la barrera más larga a nivel global, tiene una altura de 6 metros y está ubicada en la localidad de Chosica, en la quebrada Carocio, en un proyecto generado en el año 2016, en el cual se instalaron 22 barreras en 9 quebradas de Chosica. ¿Ya? Vean, esta barrera tiene una capacidad de retención de 9.400 metros cúbicos y vean el control de la deformación generada por la carga estática del material sólido retenido. Aquí bueno, tenemos otra vista de la barrera, en donde bueno, son una longitud de 60 metros, 6 metros de altura, como les había indicado. Cuenta con 6 postes y su capacidad de retención. Con respecto a lo que es otro tipo de solución, en este caso lo que son las barreras para deslizamientos superficiales, ¿ya? Tenemos que los deslizamientos superficiales en comparación a un flujo de detrito son deslizamientos con una altura máxima o alturas en un orden de 50 centímetros hasta 2 metros de profundidad. Ese es un deslizamiento no canalizado en comparación a un flujo de detrito que sí es un flujo canalizado, ¿ya? También está compuesto principalmente por suelos, gravas y cobertura vegetal, y este tipo de movimiento de masa principalmente es activado por y principalmente por la saturación de agua que se genera en algún punto de algún talud o una ladera, y generando, como ustedes pueden ver, estos deslizamientos de una propagación mucho más expandida. Tenemos dos tipos de barreras o de soluciones para este tipo de fenómeno: la barrera SL100 y la barrera SL150. La barrera SL150 tiene una altura de 3 metros, ocupa una red Spider de acero de alta resistencia, ¿ya? Y también vemos cómo es la adaptación al terreno de la barrera en lo que se refiere hacia aguas arriba, ¿ya? Esta está compuesta por sus respectivos postes, sus cables de los niveles superiores e inferiores y sus respectivos frenos de absorción de energía, los cuales tienen la capacidad de absorber energía en el momento del impacto y así hacer que los anclajes de cable espiral absorban la menor cantidad de energía y no se vean esforzados en su máxima capacidad de soporte. Con respecto a una barrera SL100, tiene una altura de 2 metros o utiliza una malla de acero de alta resistencia Teco G654. La distancia entre poste y poste puede ser de 5 a 8 metros y prácticamente en la misma conformación que la barrera SL150, solo que tiene una capacidad de soporte a la presión de impacto de 100 kN por metro cuadrado en relación a los 150 kN por metro cuadrado de la barrera SL150. Además, la barrera SL150 tiene la capacidad también de poder absorber impactos de bloques hasta 500 kilojoules. Aquí tenemos con respecto a lo que son las fundaciones de hormigón para los respectivos postes, las cuales tienen la finalidad de poder mantener y ser capaces de poder soportar tanto
impactos dinámicos, como posteriormente las cargas estáticas que se generan sobre la barrera. Aquí tenemos un diseño y un ejemplo de cómo es el funcionamiento de la barrera. Cuando ésta retiene estos deslizamientos superficiales, se produce la deflexión de la membrana flexible y el agua sigue su trayectoria aguas abajo y se produce también un drenaje de la presión hidrostática. Entonces aquí tenemos un resumen, el tipo de barrera. Como les comentaba, esta tiene la capacidad de absorber impactos de bloques o de caídas de roca hasta 500 kilojoules, y en lo que se refiere a presión de impacto, es decir, del deslizamiento propiamente tal o de esta masa saturada, de 100 y 150 kilonewton por metro cuadrado. Un ejemplo, aquí tenemos el deslizamiento superficial, y este ya cuando se desencadena o se activa, este es retenido por la barrera, y así podemos proteger lo que es una infraestructura o una zona poblada o una carretera. Unos ejemplos, aquí en la central hidroeléctrica Cheves, camino a Churín, una barrera SL150, y acá en un proyecto en Los Bronces, otra barrera SL150. Con respecto a lo que es el desprendimiento, caídas de roca, tenemos principalmente, y para entender un poco el fenómeno, la importancia es la trayectoria de la caída de estos bloques, ¿ya? Y esto depende principalmente de la geometría de la ladera, de la geología, del tamaño y de la forma de estos bloques, ¿ya? Aquí podemos ver un ejemplo de cómo es la trayectoria cuando el bloque cae. Posteriormente genera algunos rebotes y es retenido por la barrera. Ya tenemos el origen, la trayectoria del bloque hasta el área de deposición o donde se genera la detención del bloque. Y esto está generado por el software Rockfall 8.0, la última versión, y con el software RAM, generado o desarrollado por la WSL, podemos ver y simular cómo es la trayectoria y el comportamiento de los bloques en relación a su tamaño y su geometría. Aquí vemos qué pasa cuando un bloque interfiere con una infraestructura, ¿ya? Es decir, el bloque cuando genera un daño es cuando genera o es donde principalmente es el momento de poder generar y de implementar estos sistemas de protección, ¿ya? Pudimos ver en el video cómo el bloque, un vehículo que iba en la carretera, fue impactado por este bloque, ¿ya? Y acá tenemos otros ejemplos, y también esto puede suceder en zonas pobladas, en lo que son carreteras, y dañar y generar daño a lo que son vehículos, camiones o otro tipo de infraestructura, ¿ya? La solución, barreras dinámicas. Con respecto a esto tenemos diferentes, o aquí tenemos un rango de soluciones como galerías de hormigón, cabellones. Este tipo de soluciones, principalmente en referencia a sus costos, son muy elevados en relación a lo que son las barreras dinámicas. En lo que es barreras dinámicas tenemos dos tipos de línea, RX y GBE. La línea RXE va hasta los 10.000 kilojoules, que hoy en día es el récord mundial en barreras contra caídas de roca, con una capacidad de absorber una energía de 10.000 kilojoules, como dije anteriormente, y la línea GBE llega hasta los 3.000 kilojoules en capacidad de absorción de energía, ¿ya? Es decir, para este fenómeno, las barreras hoy en día vendrían a ser una de las soluciones o la mejor solución y opción en lo que tiene relación a costo y efectividad de protección. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de las dos líneas de barrera, los postes propiamente tal, la membrana flexible generada para la línea GBE
por malla Teco o red Spider en comparación a la línea RXE, que para toda su línea de barreras solamente utiliza red de anillos rojos. Aquí tenemos un comparativo. La línea GBE cumple con la norma del ETAC 027 y hoy en día con su EAD respectivo, a la vez que la línea RXE tiene doble certificación, ETAC 027 y la ETAC FOEN, generada por la Oficina Federal para el Medio Ambiente en Suiza. Es decir, es una línea de barreras con un mayor nivel de exigencia en relación a su capacidad de soporte. Aquí tenemos nuestro cuadro. En la línea GBE vamos desde los 100 kJ en capacidad de absorción de energía hasta los 3000 kJ, y la línea RXE desde los 500 y hasta los 10.000 kJ en capacidad de absorción de energía, que hoy en día es el récord mundial. Con respecto a lo que es estabilización de taludes, aquí tenemos el fenómeno propiamente tal, un deslizamiento de tierra y un talud de tamaño, de diferentes tipos de tamaño, bloque y tipo de suelo. Aquí también un deslizamiento en Gran Canaria de material piroplástico. Deslizamientos de grandes dimensiones de una matriz rocosa también en España. Entonces este sistema de estabilización está compuesto principalmente por dos sistemas. Un paramento, el cual es la membrana flexible o la malla de acero de alta resistencia, y un soil nailing, es decir, un patrón de anclaje dispuesto en un patrón al 3 bolillos. ¿Ah? Estos sistemas de soporte o de estabilización principalmente están orientados a en lo que es estabilización de inestabilidades superficiales. Como estabilidades superficiales prácticamente podemos hablar de espesores de falla de hasta 2,50 metros aproximadamente, y ya posteriormente, superando ese espesor o un requerimiento de soporte mayor, ya estamos en lo que son inestabilidades profundas o inestabilidad global, como podemos observar aquí en un análisis con el slide. ¿Ya? Con respecto a los tipos de recubrimientos, tenemos los recubrimientos rígidos o duros, los recubrimientos flexibles y los recubrimientos suaves. ¿Sí? Principalmente las membranas de acero de alta, las membranas flexibles de acero de alta resistencia, que están en lo que son los recubrimientos flexibles, son los que ofrecen hoy en día y son las más eficientes al momento de poder generar este tipo de soporte y de estabilización en un talud, ya sea un talud de suelo o un talud de roca. ¿Ya? Aquí vemos la evolución, un ejemplo de una condición o un sistema de estabilización generado por un hormigón proyectado o chocolate, el cual tiene múltiples deficiencias como sistema de estabilización en referencia a una membrana flexible de acero de alta resistencia, incluso la cual permite ser revegetada y generar y hacer que germine vegetación. La solución, bueno, como vimos, una membrana de acero de alta resistencia en combinación con un soil nailing en una disposición al 3 bolillos. Tenemos diferentes tipos de malla. Aquí tenemos estamos mostrando 3 tipos de malla, principalmente 45, la malla Teco G45-2, quiere decir que el diámetro de la circunferencia del rombo es de 45 milímetros y el diámetro del espesor del alambre es de 2. Para la G65-3, el espesor del alambre es de 3 milímetros, tenemos de 4 milímetros. Los diferentes tipos de placa, que es el elemento de conexión
entre la malla y el anclaje propiamente tal, con las diferentes dimensiones en relación al tipo de malla y al requerimiento de soporte, el cual se tiene que brindar en relación también al tipo de inestabilidad que estemos analizando, y en referencia a los anclajes, la disponibilidad de los anclajes a nivel comercial dependiendo del país que haya disponible. Ya pueden ser barras helicoidales como también barras autoperforantes. Y el tipo de malla en relación a su resistencia, ya sea resistencia a la tracción, resistencia al punzonamiento, va en relación a la exigencia y al soporte al cual tiene que esta brindar. Para requerimientos y solicitudes bajas o regulares, tenemos la TECO G452, ya para una exigencia un poco mayor, en donde también se requiere una resistencia al punzonamiento un poco más alta, y para taludes tanto de suelos como de rocas tenemos la malla TECO G653, y para ya requerimientos con taludes dependientes mucho más elevadas, incluso hasta 90 grados, tenemos y una exigencia de soporte mayor, con mayor longitud de anclaje, orientado a lo que es inestabilidades globales, lo que es la malla TECO G654 y es Red Spider S3130. También tenemos estas mallas de acero de alta resistencia con un sistema de manto de control de erosión, el cual nos permite generar, uno, el objetivo de estabilización, y dos, permitir que no se genere la erosión producto de la lluvia, el viento, y así mantener la cohesión del sustrato o la matriz. Y a la vez permite esto que se genere una revegetación a través de una hidrosiembra o de la vegetación natural que se pueda encontrar en el terreno. Con respecto a lo que es el soporte subterráneo o underground, tenemos aquí un ciclo de perforación y voladura típico en lo que es el desarrollo de la minería subterránea. Este principalmente genera dos tipos de riesgo. Uno, lo que son los estallidos de roca, y dos, lo que son los desprendimientos. ¿No? Aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí lo importante destacar es que esta es una zona que ya estaba fortificada con una malla de acero de alta resistencia, ¿ya? Si se fijaron, el primer estallido, o cuando se generó el estallido, lo que se levantó fue el suelo, en el sentido que es la cara o parte del macizo que no estaba estabilizado, ¿ya? Posteriormente hubieron otros estallidos, los cuales hicieron que una pequeña y delgada capa de chocolate que estaba sobre la malla se desprendiera, y después seguimos escuchando cómo iba generándose, o cómo el macizo rocoso iba generando estos ruidos producto de la liberación de energía que se estaba generando en ese punto propiamente tal. Entonces, para nosotros, la importancia de esto es, uno, la seguridad de los trabajadores,
y segundo, el aumento de la productividad. Y para eso GeoBrook ha generado una propuesta, la cual tiene el objeto que en conjunto con el cliente generar también el entrenamiento del personal que genera este tipo de fortificación, ofrecer un nivel de servicio de excelencia y a través de la innovación, la cual nos permite poder llegar a lograr estos estándares altos, los cuales queremos que sean orientados principalmente, y como dije, a lo que es la seguridad de los trabajadores y el aumento de la productividad para el cliente. ¿Ya? ¿Esto cómo lo logramos? Entonces esto lo logramos ¿cómo? Generando un sistema de fortificación con malla de acero de alta resistencia y con este sistema de instalación mecanizada, la cual permite no tener gente expuesta en la frente o en el lugar no fortificado, es decir, sin que esté la gente expuesta a riesgos de desprendimientos o de estallidos de roca. Ya sabemos, a medida que la actividad minera en el desarrollo, en la minería subterránea, vamos profundizando en lo que es la profundidad del desarrollo, el riesgo de tener o que se genere este fenómeno de estallido de roca es mucho mayor. Con respecto a la propuesta de GeoBrook, aquí mostramos cómo instituciones en la cual se generan ensayos como el CANMET en Canadá es capaz de certificar los pernos, al igual que el WASEM en Australia, y que tiene la capacidad de certificar los pernos y la malla. Pero con respecto a certificar el sistema completo, perno, placa, tuerca y malla, tanto el CANMET como el WASAM no tienen esa alternativa, y GeoBrook, en colaboración con un instituto externo que es el AMTC y el DTC, han generado y podemos ofrecer la certificación del sistema completo. Aquí tenemos los diferentes tipos de ensayos, los cuales hoy en día se están realizando. Aquí tenemos el impacto sobre un sistema de fortificación entre pernos, en donde el impacto cae sobre lo que es el chocret y la malla propiamente tal. El impacto sobre el perno y doble impacto sobre el perno. Y también aquí es un ejemplo de un cliente el cual quiso probar su sistema de fortificación del impacto generado por un barril sobre el paquete o el diseño de fortificación entre los pernos. ¿Ya? El diseño era, como lo vemos a continuación, 7 centímetros de chocret, una primera malla de acero de alta resistencia, posteriormente 3 centímetros de chocret y finalmente un segundo layer de malla de acero de alta resistencia con barras helicoidales de 25 milímetros y también con anclajes de cable. Esto se preparó el ensayo y el test en nuestro lugar de pruebas en Suiza, colocando aquí vemos cómo se colocaron estas cámaras AOS a una distancia focal de 25 milímetros y también a una distancia focal de 50 milímetros, y podemos observar. Okay, looks good from this side.
impacto generado por este barril sobre el sistema de fortificación. Aquí se generó y se colocó esta placa, ya que el cliente quería que el impacto se distribuyera en 1 metro cuadrado, y aquí vemos cómo es en los diferentes momentos del test: 50 milisegundos antes del impacto, en el momento del impacto, 50 milisegundos después del impacto, hasta los 200 milisegundos después del impacto. Vemos cómo se generó el impacto sobre el sistema de fortificación diseñado. Vemos cómo se fractura el chocret, pero la malla queda totalmente intacta. La exigencia era tener una deflexión, una deformación no mayor a 30 centímetros. Se obtuvieron 24 centímetros de deformación y un impacto de 60 kilojoules la malla fue capaz de absorber. Aquí tenemos otro ejemplo de otro cliente en Australia, el cual pidió comparar y generar un comparativo entre estos dos sistemas de fortificación, uno con malla electrosoldada 100% y un espesor de 5,6, en comparación a la Maynac 80 de 4,6. Son dos impactos y vemos cómo en el segundo impacto el sistema de fortificación con malla electrosoldada no tuvo la capacidad de soportar la energía desarrollada por el bloque. Con respecto a los sistemas drape o sistemas cortinas, esto es una malla anclada en cabecera. El objetivo principalmente es el control de los desprendimientos de los bloques hasta llegar al área de depósito, el área de detención, ¿ya? También tenemos la opción de poder diseñar y el anclaje y el tipo de malla a utilizar. Esto va en relación a las dimensiones del bloque, a la pendiente del talud y a la altura del talud propiamente, ¿ya? Eso es solamente para control de desprendimientos, no para estabilizar. Con respecto a los atenuadores, que era esta combinación de un sistema drape más una barrera dinámica, su objeto principalmente es retener el bloque o absorber el impacto del bloque inicialmente, posteriormente generar el guiado del bloque hasta el área de deposición o de recolección. La ventaja que tiene esto es que permite que no quede material o los bloques no queden retenidos en la barrera, así generando que la limpieza sea mucho más expedita y mucho más fácil, y también se reducen los costos de mantención. Con respecto a lo que es la protección contra la corrosión, tenemos dos sistemas de protección contra la corrosión en comparación a un galvanizado en caliente, que van entre 6 y a 10 veces superior y entre 2 y a 3 veces superior, como ven aquí, super coating y ultra coating. Aquí hay un ejemplo de la importancia del diámetro. A mayor diámetro, mayor cobertura de protección podemos tener. Esto es lo que simula un alambre de acero de 3 milímetros en relación a una fibra de un cable de 0,89 milímetros, en donde los espesores de protección, como ven, son muy inferiores en relación a los 150 gramos por metro cuadrado para un diámetro de 3 milímetros. Esto también, y en relación a la vida útil esperada, está orientada a la categoría de corrosividad, basado en la ISO 12944-2, en donde clasifica C1 para un nivel de corrosividad muy baja hasta CX extrema. Aquí tenemos un ejemplo para una nivel de corrosividad C4, es decir, alta. La vida útil de nuestro sistema está en un orden de 50 a 48 años, en relación, por dar un ejemplo, a
a un lugar de baja corrosividad puede superar los 100 años de vida útil. Con respecto a la certificación, aquí tenemos cómo es el proceso, el flujo de la certificación en relación a los diferentes tipos de documentos. Tenemos el AD, que es un documento de evaluación europeo, que establece el método y criterios para evaluar el rendimiento del producto en relación a las características esenciales que éste debe cumplir, ¿ya? Es una especificación técnica armonizada y también indica cuál es el propósito del producto y cómo probarlo. Posteriormente tenemos el ETA, que es emitido por el organismo de la evaluación técnica, en este caso la EOTA, que es la Organización Europea de Evaluación Técnica, el marcado CE, que es emitido por el organismo notificado después de su aprobación y listado por la Comisión Europea, y la declaración de performance, la cual es emitida por el fabricante, ¿ya? Aquí tenemos el EAD, ¿ya? Que es este documento de evaluación europeo, en donde nos indica cómo generar la prueba y el ensayo. Posteriormente la ETA, la cual nos proporciona los resultados de estos ensayos, y el marcado CE y la declaración de performance, la cual son los certificados generados, en este caso por el fabricante, en este caso por Geogroup. Aquí lo importante es que hay diferencias en lo que son los documentos, ¿ya? Estas diferencias en los documentos se relacionan, en este caso, para lo que es el sistema TECO, es un EAD para todo el sistema y el dimensionado del sistema, mientras que este EAD que encontramos acá es solamente orientado a la malla o a la red, por lo cual es importante que cuando tenemos EAD diferentes, no los podemos comparar, ¿ya? Es decir, la comparación entre un EAD no teniendo la misma numeración, es imposible compararlos desde su punto de vista de capacidad de soporte y su performance técnico, ¿ya? Sí, aquí tenemos un ejemplo de cómo estas barreras dinámicas, teniendo su mismo EAD, si la comparación es correcta, siendo aquí un proveedor y acá otro proveedor. Con respecto al dimensionamiento, tenemos diferentes sistemas o software online de uso gratuito. Ustedes se pueden registrar en www.mygeogroup.com, en el cual podrán tener acceso a estos software para poder generar los dimensionamientos y diseños en relación al tipo de fenómenos el cual estén viendo. Rulum, especialmente para lo que es inestabilidad superficial, Deadflow para lo que son flujos de detritos, Spider para lo que es estabilización con red de cable para mecanismos de falla en macizos rocosos, y Light para lo que es el diseño de las barreras para deslizamientos superficiales. Con respecto al monitoreo, tenemos aquí un sistema Geogroup War. Este sistema es un dispositivo el cual se instala en las barreras o en los sistemas, los cuales nos permiten poder medir niveles de corrosión. Este sistema puede trabajar en un rango de humedad de hasta un 100%, capaz de soportar temperaturas a menos 50 grados y 80 grados. Esto genera datos y emite datos, los cuales se generan en la nube, se genera un backup y también el cliente obtiene información el cual permite generar alertas, alarmas, tener datos ambientales de dónde están las soluciones y así tener información para el mantenimiento. Y aparte también Geogroup obtiene información para generar alertas, desarrollar estadísticas y evaluar los sistemas, su comportamiento. Con respecto también a lo que es monitoreo, tenemos una cooperación con GeoPriven, el cual
están estos sistemas de monitoreo, tanto radar para avalanchas de nieve, el DEFOX son cámaras en lo que es control de deformaciones en centímetros. También hay un sistema georradar para deformaciones de forma milimétrica mucho más detallada y precisa, y para lo que son el control de desprendimientos de caídas de roca está el RO6. Con respecto al alcance GeoGroup, ofrecemos un soporte integral al 100% en los diferentes niveles y procesos del desarrollo de un proyecto, a nivel de consultoría, de clientes, contratistas, y durante, antes y hasta el término del desarrollo de un proyecto, otorgando también la documentación necesaria, la cual sea requerida a diferentes niveles. ¿Ya? Aquí también tenemos los ensayos y los bancos de prueba con personal experto, el cual genera y certifica los componentes de los diferentes sistemas. Aquí tenemos los bastidores para los ensayos de tracción, para las mallas de acero de alta resistencia, y finalmente, bueno, pueden hacer sus registros en MyGeogroup, seguirnos a través de Instagram en GeoGroup Andina, por las redes sociales, obviamente por la página web de geogroup.com, y agradecer su tiempo, y nos pueden visitar hasta el día de mañana en el stand 53 en el congreso virtual en el cual estamos participando. Muchas gracias por su atención, y espero sus consultas a través del correo electrónico, el cual fue proporcionado por el chat, y agradecer su tiempo para la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. El instituto agradece la participación de la empresa GeoGroup y del conferencista Rolando Romero por tan excelente presentación. Muchas gracias a todo el público asistente por su participación.